ortopédica. ¿Vale? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar. Saludo para todos los alumnos que van a ver esta clase grabada. Ahorita nos encontramos en Oaxaca, está lloviendo mucho. Yo creo que ese es el motivo por lo que muchos alumnos no ingresaron el día de hoy. ¿Sí? Pues bueno, vamos a trabajar con los alumnos que estamos y el resto de alumnos pues va a ver la sesión grabada, ¿ok? Bueno, en cuanto a los instrumentos de ortopedia, aquí es muy importante, o sea, de traumatología y ortopedia, como su nombre lo dice, es muy importante conocerlos. Bien, importante conocerlos porque muchos de nosotros vamos a estar en SECHE. Como licenciados en enfermería vamos a estar en SECHE, ¿sí? Y ahí tenemos que conocer el instrumental. Aunque las charolas de instrumental traigan su pequeña tarjeta, ¿sí? Su pequeña tarjeta de instrumental, tenemos que identificar, ¿no? ¿Cuál, aunque venga el nombre aquí, pero cuál será el nombre de este instrumento quirúrgico, ¿no? Pues bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pues vamos a empezar entonces. Y pues aquí tenemos primero este instrumento que se llama medidor de profundidad, que es este, mira, que ves acá en la imagen. Es para medir la profundidad de un hueso, ¿vale? Para eso se usa. Aquí es una regla donde viene graduada, mira, y con eso se va midiendo. A esta parte, este es lo que va a medir. Y aquí conforme tú lo vayas acercando, pues va a ser la medida de esto y aquí te va a arrojar el resultado. ¿Para qué se usa este medidor de profundidad? Para confirmar la profundidad del barreno en el hueso a fin de determinar la longitud del tornillo. O sea, ¿el barreno cuál es? Literalmente hablando, el orificio que voy a hacer yo. ¿Vale? En el hueso. ¿Vale? Para colocar el tornillo, como dicen, ¿no? Entonces, para eso lo vamos a utilizar, este instrumento quirúrgico. Ahí este instrumento se llama regla, como lo vemos acá en la imagen. Mira, literal es una regla, pero es una regla de acero inoxidable, ¿sí? Y está calibrada en milímetros y en pulgadas. ¿Para qué se usa? Para medir estructuras y distancias, ¿vale? Aunque también dice que puede ser de plásticos, pero la mayoría son de acero inoxidable, ¿vale? Y aquí tenemos este instrumento que se llama machete, también se le conoce como martillo. Sí, es un martillo quirúrgico, mira, ¿vale? Este se utiliza para golpear y extraer implantes o ejercer fuerza en osteotomos, cinceles, gubias, pisones y otros instrumentos de diseño especial. Sobre todo en los cinceles cuando estamos nosotros en un hueso, ¿sí? Para abrir un hueso o limar un hueso, ¿ok? ¿Sale? Para eso vamos a utilizar el martillo para ejercer fuerza. Tenemos este instrumento que se llama pinzón óseo. También se le conoce como apisonador. Se utiliza para compactar o introducir de manera forzada una estructura, por ejemplo, una cuña de hueso, ¿vale? Como su nombre lo dice, ¿sí? Para introducir, para compactar. Literalmente hablando, para empujar, pues, por así decirlo, ¿vale? El calibrador de Tomley, igual, este es pues como su nombre lo dice, para calibrar y se utiliza para medir estructuras y distancias. ¿En dónde? Pues en un hueso. Se emplea a menudo para medir el espesor de la rótula antes de cortar su superficie inferior durante una artroplastía de rodilla total. ¿Sale? Para eso lo vamos a utilizar. Y aquí tenemos este instrumento que se llama pistola de cemento para hueso. Esta pistola, ¿para qué se usa? Para inyectar cemento óseo de polimitel metacrilático durante cirugías articulares totales, ¿sí? Literal, es como una pistola de silicón, ¿sí? Yo creo que todos nosotros hemos usado alguna pistola de silicón para hacer una manualidad, ¿no? Pues bueno, aquí es lo mismo, nada más que aquí lo usa el cirujano, que en este caso el cirujano, ¿cómo se llama? Que va a utilizar ese instrumento. ¿Cómo se llama el cirujano? Traumatólogo. Así es, traumatólogo. ¿Sale? Ok, así es, perfecto. Tenemos acá un sistema de cemento para hueso. ¿Qué es esto? Mira, aquí, el cemento está acá. Con esto se le va girando y aquí el cemento va saliendo. Mira.
Es como un sistema de irrigación de cemento, más o menos, ¿sale? Y como su nombre lo dice, para mezclar el líquido monómero y el polvo polímero a fin de producir cemento óseo para ser utilizado, ¿vale? Y aquí tenemos el cordón luminoso de fibroscopio. Este también se le conoce como cable de luz fibróptico y se usa para la iluminación durante intervenciones de cirugías endoscópicas, ¿sí? Donde vamos a ver, donde se va a ver cirugías, sobre todo articulares, como por ejemplo, ¿sí? Pero como por ejemplo, en la artroscopía de rodilla, ¿vale? Es donde se utiliza. Hoy en día, ¿cuántas personas no sufren de la rodilla? A ver, ¿conoces a alguien que sufre de la rodilla actualmente? ¿O a nadie conoces que sufra de la rodilla? Y personas jóvenes, ¿no? Muy jóvenes, ¿eh? Ya no son adultos mayores, son personas de 35, 40 años, ya se quejan que les duele la rodilla. Sí, imagínate. ¿Sí? Entonces, para eso se utiliza esto. ¿Ok? Bueno. Tubería de bombeo es igual para cirugías de artroscopía, ¿no? Como su nombre lo dice, es una manguera con puertos de espiga bifurcados y pinzas en un extremo y mecanismo de conexión de la bomba y se conecta para utilizar las bolsas de líquido de irrigación para irrigar aquí, pues el hueso donde se esté trabajando vía artroscópica, ¿no? Y aquí tenemos también, seguimos hablando de cirugía artroscópica, lo que es la parte de cirugía endoscópica, perdón. Este es una camisa de 4 milímetros con obturador romo. Prácticamente esto en cirugía general se le conoce como trocar, trocar. Pero aquí no se le conoce como trocar, se le conoce como obturador. Y esto para obturador romo. ¿Y para qué sirve? Crea un puerto en el cual se introduce el endoscopio y se intercambia a través de la camisa o la cánula. Esto que ves acá, esto se le retira, esto. Se le retira y a través de esto vamos a introducir el endoscopio. ¿Qué es el endoscopio? Que es la lente para que podamos visualizar adentro de la cavidad. Aquí tenemos otro obturador, pero este de 4 milímetros igual. ¿Sale? Y aquí tenemos los alambres de Kirchner. ¿Sí? Son alambres, ¿sí? No son clavos. Muchos los confundimos como clavos, sino son alambres. Genoveva, ¿usted ha participado en cirugía de trauma? ¿O alguien ha participado en cirugía de trauma? ¿No? Bueno, miren, una recomendación. Yo hoy he visto a quirúrgicas instrumentar cirugías de trauma. Y como es instrumental muy largo, porque es instrumental largo, largo, largo y pesado, ¿no? Acuérdate que la charola de mayo tiene que estar en instrumental por tiempos quirúrgicos dependiendo de la cirugía y dependiendo de los tiempos de la cirugía. Ya vimos que los tiempos quirúrgicos son 5, ya lo sabemos, pero en la cirugía hay 2 tiempos, el tiempo de abordaje y el tiempo de procedimiento, o tiempo de especialidad se le llama. Yo he observado que muchas quirúrgicas, cuando instrumentan, no respetan estos tiempos. Y en su charola de mayo tienen también instrumental de abordaje y de especialidad y tienen, pero súper llena la charola de mayo. ¿Quién ha visto una instrumentista muy llena su charola de mayo? ¿Quién ha visto a una instrumentista? ¿Nadie? Qué bueno. En traumatología, uno de los riesgos es que si tú subes estos clavitos, perdón, estos alambres, corres el alto riesgo de que te lleguen a caer. Si se te llega a caer uno de esos, olvídate, te vas a meter en un problema grave. ¿Sale? Porque fíjate la importancia que tienen estos alambres de Kirchner. Fijación de fracturas. Se emplean a menudo en huesos pequeños como falanges y en huesos de la muñeca y el tobillo. Con frecuencia se colocan por vía percutánea. ¿Vale? Entonces, no los vayas a subir. No los vayas a subir. Si no es el momento en que los tengas que subir. ¿Vale? Pero si es el momento
súbelo, pero con mucho cuidado. Y que no se te vayan a caer, ¿sale? Alambres de Kirchner. Tenemos los clavos Steinmann. ¿A poco no se parecen estos, Lisbeth Patiño? ¿A poco no se parecen estos a estos? ¿Sí o no? Sí, sí se parecen bastante. ¿Cuál es la diferencia? Pero se va a identificar por el grosor, ¿no? Exacto, el grosor. El grosor. Y en los extremos, observa el extremo de este, mira, solamente aquí tiene la punta, ¿sí? Tipo troca. Y acá mira cómo está. ¿Ya viste? Ajá. Sí, Y, y el otro lado, ¿cómo se ve? ambos lados tienen tipo troca. Exacto, y es más delgado. A estos Sí, también se más le bien. conoce como clavos lisos. Su nombre real es clavos de Steinmann, clavos de Steinmann lisos. ¿Sale? Se usan para fijación de fracturas, reconstrucción ósea y como guías cuando se colocan implantes y se ejerce tracción esquelética. Se usan con frecuencia en huesos mayores, como cuáles, tibia o peroné. ¿Sale? Clavos de Steinmann roscados. ¿Por qué roscados? Mira, por la punta, fíjate. Roscados en un extremo, pero en el otro no. ¿Sí, fíjate? Clavos de Steinmann roscados, ¿sale? Se utilizan para fijación de fracturas, igual, lo mismo, ¿sale? El portaherramienta llave, ¿sale? Que en nombre real se llama portabrocas y mandril, ¿vale? El portabrocas y mandril, pero su nombre real es ese, ¿ok? Esta es la llave para apretar, literalmente. Aquí se introduce lo que es la broca. Ahorita vamos a ver la broca. Broca o fresa se le llaman, ¿eh? Se coloca acá. ¿Has visto un carpintero cómo perfora la madera cuando está haciendo un orificio en la madera? ¿Lo has visto? Es Pues para el prácticamente taladro eso es. que utiliza. Exactamente, prácticamente para eso es. Entonces, aquí pone, aquí con este lo va a apretar, con la llave que se llama la aprieta. ¿Para qué sirve? Más a menudo para sujetar diversos dispositivos rotatorios como una broca o un clavo en una herramienta de potencia, que en este caso esa herramienta de potencia se llama taladro, ¿no? Que así lo conocemos comúnmente, pero su nombre real no es así. Su nombre se llama, ¿cómo se llama? Perforador manual. ¿Eh? ¿Ok? Algunos mandriles también pueden ser sujetos con otros objetos irregulares y sin simetría radial. Con frecuencia las mandíbulas se aprietan o aflojan con la ayuda de esta llave. Es para sujetar, ¿sale? Juego de destornilladores universales. ¿Sí? Mira. Comúnmente nosotros en la vida común, ¿cómo le llamamos a esto? ¿Mm? ¿Cómo le llamamos? Desarmador. Exacto. Desarmador, exacto. Así es. ¿Sale? Pero se llaman aquí destornilladores, ¿no? ¿Para qué sirven? Para revisión de cirugías articulares totales en las que se usaron tornillos y para el retiro de placas óseas, tornillos de fijación de fracturas y tobillos de injerto en hueso. Las pinzas dobladoras de placa. Mira, esas son pinzas dobladoras de placa. Como su nombre lo dice, van a doblar una placa. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza en la cirugía de reducción abierta y fijación interna. Eso es lo que se llama la palabra RAFI. ¿Ya habías escuchado la palabra RAFI? Por ejemplo, RAFI de húmero. Oye, ¿qué es la RAFI de húmero? Ah, mira, la RAFI de húmero es una reducción abierta. O sea, ¿qué quiere decir? Que donde está el húmero, la fractura, vamos a abrir la piel y vamos a incidir planos, ¿sale? Vamos a fijar internamente ese hueso, le vamos a colocar un clavo Steinmann para sujetarlo y alguna plaquita, ¿sale? Eso es RAFI. RAFI de húmero, RAFI de fémur, RAFI de tibia, RAFI de peroné, etcétera, etcétera. Eso significa la palabra RAFI. Y tú lo vas a ver en las programaciones quirúrgicas, ¿eh? Pero no te olvides, reducción abierta y fijación interna, ¿vale? Y ese instrumento, como su nombre lo dice, se utiliza para doblar la placa a fin de conformarla al contorno del hueso en el que se va a implantar, en el que vamos a unir, ¿sale? Y esto, la mano de plomo, ¿ya la habían visto alguna vez por ahí? ¿Quién ya la había visto la mano de plomo? A ver, las que son quirúrgicas, que hayan participado. ¿La tienen en su hospital, Genoveva? Creo que Genoveva está trabajando.
Sí. Como su nombre lo dice, mano de plomo. ¿Para qué sirve? Para mantener la mano abierta con fines de exposición. O sea, aquí se pone la mano del paciente. Sale para trabajar, es de soporte. ¿Vale? Y como lo dice, es una mano guía. ¿Vale? Así que cuando la veas, en la sella no te espantes y diga, la mano negra. No, no te espantes, tranquila. Es la mano de plomo. ¿Vale? Muy pocos hospitales la tienen. De verdad, el ISSSTE no la tiene, ¿eh? Puedo decirte que el ISSSTE no la tiene. ¿Por qué? Porque realmente son instrumentos caros. Son caros. Y lamentablemente hoy en día las instituciones no lo adquieren, no lo compran, la verdad. De que su uso es importante, claro que sí. Y la famosa sierra de Gigli. ¿Qué tan traumática esa sierra de Gigli, no? Es muy traumática, ¿sabes por qué? Porque esa sierra, como su nombre lo dice, sirve para cortar hueso. ¿Quiénes de ustedes han participado en la cirugía que se llama amputación supracondilia en un paciente con diabetes? ¿Alguien? ¿Nadie? Para mí yo siento que es una de las cirugías más traumáticas que pueden existir para un ser humano. De verdad que es muy desgastante. Yo cuando he pasado he visto, no, porque mira, todos somos seres humanos, ¿no? Yo en mi experiencia profesional no llevo muchas amputaciones, llevaré como unas 4 nada más en mi experiencia profesional. Eh, ¿Quién debe hacer las amputaciones supracondilias? Idealmente. Alumno, ¿quién crees que lo tiene que hacer? Ahí te van las respuestas. Inciso A, cirujano general. Inciso B, traumatología y ortopedia. Inciso C, neurocirugía. ¿Qué inciso elegirías? Está Sería la difícil, B. ¿no? Está difícil, ¿no? Dice la B, traumatología y ortopedia. ¿Quién más? Lisbeth Patiño dice que el traumatólogo. ¿Algún otro punto de vista diferente? No. ¿Quién? A ver, adelante, los escucho. Neurocirugía. Adelante. Neurocirugía. Negativo. No. No, neurocirugía no. Neurocirugía es la especialidad quirúrgica que se encarga de las operaciones de la cabeza. Y aquí estamos hablando de amputación supracondilia en un paciente diabético, pues es un pie diabético. Miren, lo tiene que hacer el cirujano general. ¿Por qué? Porque por un simple objetivo. El traumatólogo es especialista en huesos, en reparar huesos. Es especialista. Reparar. ¿Y aquí en el pie diabético se va a reparar un hueso o qué se va a hacer? Lisbeth Patiño. Pues, se va a eliminar, por así decirlo, se va a cortar. Exacto. Entonces no es el traumatólogo. Lo tiene que hacer el cirujano. ¿Y sabes por qué motivo? Porque el cirujano conoce la vascularización de ese miembro pélvico. El cirujano te conoce el sistema venoso arterial del miembro inferior. Te lo conoce perfectamente. Sabe dónde pasa la vena femoral. Sabe dónde pasa la arteria poplítea, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, cuando lo va a hacer él, tiene que hacerlo con mucho conocimiento. ¿Sale? Esta técnica quirúrgica la vamos a abordar más adelante, se llama amputación supracondilia, es una de las técnicas, en lo personal, para mí traumáticas. A mí me traumó. No es agradable ver a un ser humano que le arranquen una pierna, que le corten, literalmente hablando, una pierna. ¿Tú cómo crees que se siente ese paciente que está en la mesa quirúrgica ahí? Y la sierra de Gigli, con estos manerales, aquí mira, este maneral se coloca acá. Aquí hay varias sierras, son varias, por eso se amontonado. Se quita una, aquí esta puntita, mira, se coloca acá. Y esa otra puntita se coloca acá. Y con esto vas a colocar una en cada mano. Y te vas a acercar al hueso y ahí vas a hacer eso, mira. El zigzag, el zigzag ahí, encima del hueso. Y otra persona con una jeringa acepto va a ir humedeciendo el hueso y ahí tú le vas a dar hasta que el hueso truene. ¿Sí? Claro, para esto primero pues vas a incidir todos los tejidos
de la piel, los planos anatómicos. Y ya finalmente cuando se hace en hueso, ahora sí, vámonos. ¿Sale? Entonces es muy traumático, la verdad. El 95% de las amputaciones no debieron ser amputaciones. ¿Qué significa eso? Que se pudo salvar ese miembro pélvico, se pudo salvar ese pie. No, no, no. Sí, el paciente se descuidó, no, pero mira, y tú, Jessica y Elizabeth, que están yendo a práctica, todo paciente que llega al hospital con pie diabético, ¿qué dicen? Amputación. O sea, luego, pues, es lo más económico. Y eso es totalmente falso. Lo que pasa que en los hospitales, por ejemplo, el Hospital Civil, ahí están ustedes, ¿verdad? En el Hospital IMSS Bienestar de Salina Cruz de Especialidades, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Quién está ahí? Sí. Tienen Yo una clínica, y Brenda y yo. tienen una clínica de heridas que no está funcionando. No funciona. Y te voy a decir por qué, porque yo ya entré y te lo digo con conocimiento de causa-efecto. Deme un minuto. Una disculpa es que me entró una llamadita, pero ya, estoy de regreso. Entonces, miren, en las clínicas de heridas están en el hospital y, por ejemplo, yo hablo del hospital donde están las alumnas, ¿no? No tienen material, de verdad no tienen material. Mira, el tratamiento de una úlcera diabética, de un pie diabético, es caro el tratamiento. Es caro por los materiales que se utilizan, por los medicamentos orales que debe tomar el paciente, por los ungüentos que se tienen que aplicar, ¿sí? Por los apósitos hidrocoloides que se tienen que usar en el pie del paciente, son caros. Y lamentablemente la clínica de heridas de los hospitales no tienen esos materiales ahorita. Trabajan con lo que tienen. Y pues más o menos ahí tratan de ir sacando al paciente. Pero muchas veces el paciente no va a mejorar porque no se le está poniendo el material adecuado. ¿Me entiendes? El material correcto. Entonces, ¿qué dice el cirujano? Pues vamos a apuntar. A mí yo la recomendación siempre que le doy a los pacientes que traten de verlo por fuera mejor. Por ejemplo, ¿tú cómo te sentirías sin tener una pierna? ¿Cómo te sentirías a esta edad que tienes? Que desafortunadamente, pues, desarrollaras un proceso de diabetes así a temprana edad, etcétera, etcétera, ¿no? Y a esta edad que te quitaran una pierna, ¿tú cómo te sentirías? Se acabaría tu mundo, literal, ¿no?
Es cierto, puede conseguirse una prótesis, pero una prótesis es muy cara. Entonces se tiene que hacerlo todo lo mínimo posible para poder dar ese miembro. ¿Vale? Si en algún momento en un hospital donde está recomiendan a un paciente que lo vea por fuera, mejor que busque un especialista en pie diabético por fuera, que sería lo mejor. ¿Sale? Y para eso se utiliza la sierra de Gillick. Tenemos aquí este sistema de sexta Profe, generación. Sí, dime. una pregunta. Ujú. Los soportes que tiene a los lados que dice que se utiliza para la sierra, las Ujú. que parecen como una T, Ujú. los dos mangos, ¿ok? Exactamente. Esos son soporte de un lado al otro y si son, ahora sí que para agarrarlos se utilizan guantes especiales y te ayuda alguna otra persona del otro No, lado para la fuerza. estos no, estos siempre van a usarse. Los que se van a desgastar son las sierras. O sea, las sierras se desgastan, se utilizan de hecho una por amputación y se desecha, porque pierden filo. Y lo vas a manipular con los Es que guantes quirúrgicos que estés utilizando en la cirugía, con los guantes quirúrgicos. Y la persona que va a hacer eso lo tienes que hacer tú solo. Solo, tú solo. Ahora, si te cansas en algún momento, puedes tomarte un descanso, una pausa de 10 segundos y volver a continuar hasta que tú llegues a amputar el hueso. ¿Sí? ¿Te escucho? Ajá, es que dice que si llega a tomar de la sierra, tiene la suficiente fuerza como lastimar lo que son los dedos por la fuerza. Claro, Entonces, sí es. no sé si la persona que vayas a hacer ese procedimiento de cortar el miembro tiene que tener la suficiente fuerza de los dos lados para poder cortar, o mi forma de pensar era que alguien más como que ayudaba para ejercer No, mayor presión en tu miembro. sí se puede hacer, pero no, lo mejor es que tú lo hagas solo. De hecho, miren, los traumatólogos son personas muy grandes. ¿Conocen algún traumatólogo? Sí, son personas grandotas, ¿no? Y tienen unos brazotes y calzan puro guante quirúrgico del 8, de verdad. Son personas muy grandes y fuertes los traumatólogos. Tienen que tener fuerza, ¿eh? Yo hasta ahorita en la experiencia que llevo no he conocido un traumatólogo chaparrito y delgado. No, ¿eh? Yo no he conocido. No sé si alguien de acá haya conocido un traumatólogo chiquito y delgado. ¿Alguien sí? La mayoría son Pues fuertes, son. ¿Sí? ¿Quién conoció? A ver, adelante. yo nada más conocí a una doctora, se llama Traumatóloga. Trujillo, doctora Trujillo, ajá, es traumatóloga, ¿Y es pero fuerte o delgado, chiquitita? es robustita y es chaparrita. Ah, bueno. Pero ellos sí tienen que ir al gym obligatorio porque tienen que tener fuerza, muchísima fuerza, ¿eh? Porque los movimientos ahí en la cirugía ortopédica son movimientos fuertes y seguros. Y tienes que tener muchísima, pero muchísimo equilibrio. Por ejemplo, imagínate que te pongan a sujetar un tobillo, que tengas elevado, Elizabeth, un tobillo ahí, mira, durante 30 minutos así, la mano hacia arriba, un tobillo. ¿Qué va a pasar cuando lleves 5 minutos ahí? ¿Ya te cansaste? Ya vas a cansar. Y vas a bajar el hueso y el hueso se va a desalinear. Por eso se necesitan personas fuertes, ¿vale? Pero no, lo ideal es que tú sola lo cortes, pero sí con precaución también y midiéndote las distancias, ¿no? No vayas a pasarte de más porque sí te vas a lesionar también tú, ¿vale? Entonces, ok. Este sistema de sexta generación de Strinker, más que nada, esto es un sistema de potencia, todo en uno activado por baterías que consisten en sierras oscilantes, sierras de vaivén, sierra external, una pieza de mano rotatoria. En esta última se usa para escarear o taladrar y tiene una variedad de accesorios. Aquí están bien, perforadores y todo lo que trae, ¿no? ¿Y para qué se usa? Para cortar, escarear y taladrar huesos grandes. ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano, alumnos? ¿Cómo se llama el hueso más largo del cuerpo humano? Fémur. Fémur, exacto. Aparte del fémur, mencióname 5 huesos largos que conozcas. A ver, 5 huesos largos que conozcas, aparte del fémur. ¿Sí? ¿Cuáles? Te voy a dar con uno. Húmero. ¿Cuál sería el otro? ¿Cuál?
La radio, el peroné. Radio, cúbito, peroné, muy bien, y tibia, excelente. Sí. Este es un sistema de corte de Strinker también, como su nombre lo dice. Sistema de potencia, o sea, ¿por qué potencia? Porque se usa con electricidad, ¿sale? Todo en un conjunto activado por electricidad que consiste en cierres sagitales, occitales y de vaivén, un microtaladro, una pieza de mano impulsor universal. Los impulsores universales manejan clavos, alambres, sierras, brocas, fresas, escoriadores y tienen una variedad de accesorios, ¿sale? ¿Sí? Y esto que vemos aquí nosotros es todo el sistema lo que contiene, ¿sale? ¿Ok? Y se usa igual para cortar, barrenar o escanear orificios pequeños, todos. Esto, los hospitales de la región de aquí de Oaxaca no lo tienen, ¿eh? No lo tienen, para nada. Genoveva, ¿su hospital tiene este sistema? El sistema TPS. Sí, pero ese Wow. nada más se ocupa para puro adulto. Pero si lo cuentan, wow, excelente, muy bien. Sí, Me imagino que es un hospital de la Ciudad de México, ¿verdad? del estado. Ok, muy bien, sí. Pero aquí en Oaxaca, al menos en los hospitales públicos, yo no lo he visto, la verdad. Todo lo que tienen aquí es manual, ¿no? Y estas son las famosas brocas, mira, esto que ves acá, brocas. Sí, aquí están las brocas. Vienen así en un set, en una caja y se llaman cajas de brocas. Las brocas de este estuche tienen un diámetro de 1.6 a 4.7 milímetros. Diámetro, o sea, se refiere al grosor que tienen acá. Se utilizan para practicar barrenos en hueso, por lo comúnmente antes de colocar un tornillo. Y barrenos, un barreno ejemplo es esto, mira, hacer literalmente hablando, hacer un hueco, un orificio, ¿vale? ¿Por medio de qué? Por medio del perforador manual. Si se le coloca la broca y con eso lo vas a hacer lo que nosotros conocemos como un taladro. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Tijeras de Littler. Estas tijeras se usan para la disección fina. Esta tijera, ¿sabes qué función viene haciendo esta tijera de Littler en traumatología? Para cortar los tejidos. Tejidos. ¿Vale? Tijeras para vendajes. Esta sí ya, muchos de ustedes la tienen, ¿no? Su tijera de botón. ¿Vale? Es parecida a la tijera de botón, ¿no? Pero en sí esta es una tijera para vendaje y es para multiusos, ¿no? Para cortar vendajes, material enyesado, ropa u otros objetos no estériles, ¿no? Y esto lo tiene que tener en quirófano la enfermera circulante. Lima para hueso. Así se llama, mira. Lima para hueso. Se le conoce también como raspa. Es un instrumento con un solo mango y un extremo plano con estriado cruzado. Se utiliza para alisar bordes o superficies ásperas de huesos grandes, ¿vale? Donde se necesita limar, ahí lo vamos a utilizar. Raspa de Miller, ¿sí? Igual, mira, observa aquí en la mandíbula de este instrumento, cómo viene así. Igual sirve para lo mismo, para alisar bordes o superficies ásperos de huesos pequeños. Raspa de Putin para hueso. A este también se le conoce como escofina. Esta es la famosa escofina. Escofina cola de rata, como dice su otro nombre, ¿no? ¿Y para qué sirve? Lo mismo, es una lima para alisar bordes o superficies ásperos de huesos largos, de huesos grandes. Y aquí viene una recomendación. No debe pasarse los dedos o la mano por las hojas, ello podría dañar los guantes y la piel. ¿Vale? Se va a manipular de acá, del centro, ¿vale? Del centro. Elevador de Kay, ¿sí? Elevador de Kay, así se llama esto, mira. ¿Para qué se utiliza? Para disecar o separar tejido duro, por ejemplo, el periósteo de un hueso, ¿sí? Para separar, o sea, para ir quitando, ¿vale? Elevador de Greco, Grego, mira, observa acá cómo está esto angulado, la punta, y se utiliza para disecar, separar o retraer tejido. En sí, pues este prácticamente tiene la función de un separador. Elevador de Free es un mango redondo con puntas planas en forma de gota en ambos extremos. Un extremo es más afilado que el otro. Se utiliza para elevar el periósteo del hueso o lo retrae en espacios estrechos.
Para eso lo vamos a utilizar. ¿Vale? Ok, vamos a continuar. Las pinzas cortadoras de hueso de Liston. A eso también se le conoce como pinzas cortadoras de hueso grande. Este lo utilizamos, como su nombre lo dice, para cortar huesos. Así, mira. ¿Sí? ¿Alguna vez te han hecho pedicure, alumno? ¿Te han hecho pedicure o no? ¿A quién le ha hecho pedicure? Se parecen a las alicatas. Eso, mira, parecido casi, ¿no? Pero aquí es para cortar huesos grandes. O sea, y la persona que lo va a usar tiene que tener mucha fuerza en los brazos, en las manos, para poder hacer el cierre y poder cortarlo, ¿no? ¿Sale? Sobre todo si el hueso es muy grande y grosor también, ¿no? Por eso, si vas a instrumentar trauma, tienes que decir, es quirúrgico, tienes que tener mucha fuerza en los brazos. O sea, hay que ir al gym, ¿eh? Y tener fuerza, porque luego en traumatología se instrumenta, pero mira, en trauma la instrumentación es lenta. Es un tipo de instrumentación más que lenta, se llama periódica, va por periodos, por pasos, así, ¿no? No es como una cirugía de cesárea que todo es rápido, ahí no, no, no. El nombre correcto para decir es una instrumentación pausada. Entonces, ¿qué va a hacer el cirujano, con el traumatólogo contigo? ¿Sabes qué va a hacer? ¿De qué crees que te va a tomar el trauma? A ver, enfermera quirúrgica, ¿de qué te va a tomar? ¿Cómo te va a tomar? Como enfermera de apoyo. A ver, enfermera, aquí mire, jálame esto acá y sujéteme este separador acá. O acá esto, o levante el pie acá y ahí vas a estar. Y sí que cansa, porque yo cuando he instrumentado esa cirugía, me dice, te ves grandote, órale, dice, ya, cuando llevo 10, 5 minutos ya me duele, ya quiero soltarlo. Porque se necesita tener mucha fuerza. ¿Vale? El siguiente instrumento se llama gubia para hueso de Stirling. Mira, ¿para qué sirve? Para cortar o excavar un túnel en un hueso, con esto. Cincel para huesos de Stirling. Es como el cincel común que usa el albañil, ¿no? Parecido. Pero claro, aquí es un cincel quirúrgico y se utiliza para cortar o moldear hueso. Se emplea a menudo cuando se toma hueso para injerto. Ahí es donde se va a emplear. Y el famoso osteotomo, mira, los osteotomos de Lambote, de 3/4. Mira, se utiliza para cortar o moldear huesos. Se emplea a menudo cuando se toma hueso para injerto igual. En eso lo vamos a usar. Y el cortador de clavos canulada es igual. Mira, observa cómo está acá la mandíbula. ¿Sale? Se utiliza para cortar alambre o clavos pequeños como alambre de Kirchner, como el que ya vimos, o los clavos Steinman, ¿no? Esos clavos largos, con esto se va a cortar. Cortadora de clavos diamantada, misma función, para cortar clavos o alambres de Kirchner o de Steinman. Igual, se tiene que tener una fuerza enorme acá, porque aquí se va a colocar. Se tiene que cerrar para que estos dos piezas se unan y ellos son donde van a llevar a cabo el corte. Y corten ese clavo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros acá? Pues, tener mucha fuerza para hacerlo acá, bastante. Cortadora de clavos grandes. Y esta es la famosa bailarina, ¿sí? A este se le conoce bailarina. Mira, en quirófano hay mucho, se llama cotorreo. A una circulante le hicieron una mala broma. Ya sabes cómo son malintencionadas las quirúrgicos, anestesiólogos y cirujanos a veces. La famosa novatada se llama, ¿no? Estaba la circulante, era nueva, era su primera cirugía que había llegado, y pues la circulante no tomó un diplomado de quirúrgica, ¿no? Por eso es importante tomar un diplomado de quirúrgica. Qué bueno que están acá ustedes. Porque déjame decirte que esto no te lo enseñan en escuela, así de manera pausada. O sí te lo enseñaron en la licenciatura, así muy pausado. No.
No, no le enseñaban. Entonces le dijeron a la chica circulante, era nueva la circulante, pásame una bailarina. Ok. Y se fue allá afuera, ¿no? Y resulta que para la mala fortuna de la circulante, en recuperación, había un reloj como forma de una bailarina ahí puesto. ¿Y qué crees que hizo? ¿Qué te imaginas que hizo? Tomó la bailarina y la puso en la mesa riñón. O sea, esa bailarina que estaba de muñequito ahí, ¿no? Y todos, ja, 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 ja. Pues claro que hacen sentir mal a la persona se siente mal. O sea, su nombre real de esto se llama cortadora de clavos grandes o cortadora de barras, cortadora de pernos. Pero también se le conoce como bailarina. Los albañiles la conocen como bailarinas. Eso es para cortar No, lo que es en las los varillas. albañiles, perdón, maestro, Sí, en los adelante, adelante. albañiles se conoce como grifa. Ah, como grifa, cierto, sí, sí, sí. Pero a nivel quirúrgico se conoce como bailarina también, por el tamaño. Y pesa, ¿eh? Pesa. No la vayas a poner en la mesa mayo. No cometas ese error. Si tú la colocas en la mesa mayo, esto pesa mucho. ¿Qué crees que va a pasar? Acuérdate que la mesa mayo tiene un soporte lateral nada más. Y lo demás está sin soporte. Si la pones ahí y aparte tienes más instrumentos, se te va a caer y se te va a contaminar. ¿Sí? Esta bailarina únicamente la vas a pasar cuando el doctor vaya a cortar un clavo. ¿Vale? En ese momento. Te la regresa y en automático va a la zona de retorno. De retorno. ¿Sale? Los mangos largos con doble acción permiten aplicar mucha fuerza sobre las mandíbulas. Aquí se abre y aquí. Y para manipularlo también tiene que tenerse mucha fuerza. Al preparar, una recomendación, al prepararse para usar la cortadora, siempre revisar que el tornillo de articulación esté apretado y no pueda caer en la herida. ¿Vale? O sea, que esté bien asegurado. Las cucharillas para hueso de copa ovalada de Bruns también se le conoce como curetas. A eso se le conoce como curetas. Cucharillas o curetas. Y se utilizan para extraer tejido u otro material de zonas pequeñas estrechas. Pinza gubia de Steel Lure. Es una gubia, también se le conoce como gubias rectas, pinzas gubias de boca grande, y se utilizan para sujetar y desprender grandes cantidades de tejidos. Pinzas gubias de Saul Hansen. Aquí está, mira. Diferente, es un poquito más finita, más delgada, y se utiliza para lo mismo. Estirpar pequeños fragmentos de hueso y tejido blando que lo rodea. ¿Sale? Para eso lo vamos a utilizar. Y pinzas gubias de Cushing. Igual, para estirpar fragmentos de hueso y el tejido blando que lo rodea. Pinzas pico de pato derechas e izquierda. ¿Sale? Aquí está, mira. ¿Por qué derechas e izquierda? ¿Sí? Porque se puede voltear. Derecho, izquierdo. Sirve para cortar y separar tejido durante cirugías artroscópicas. Pinzas de pico de pato. Rectas, mira. ¿Sí? Son mangos anillados con caña cortas y un cortador rectangular en el extremo distal. Y se usa para cortar y separar tejido que el cirujano tiene de frente. Para eso, ¿sale? La cepilladora para hueso, como su nombre lo dice, aloja diversos accesorios para eliminar o devastar o alisar un hueso y otros tejidos. Sobre todo cuando se va a colocar alguna placa, se tiene primero que limar ese hueso, ¿sí? Que quitar todos los bordes irregulares, porque no así nada más como está, lo vamos a poner, no. Se tiene que, como su nombre lo dice, limar o cepillar bien, bien, para que pueda implantarse bien, ¿sale? Las pinzas para cartílago de Martin, también se le conoce como pinzas de menisco, ¿sí? Mira, observa cómo es.
Se utiliza para sujetar tejidos densos y cartílagos. Se emplea a menudo a fin de sujetar el menisco para disección durante una artroplastía total de rodilla. Pinzas para placa. Mira, las pinzas para placa. Cómo son en estructura. Y se utiliza para mantener la placa alineada mientras se taladra y se colocan los tornillos en una cirugía de reducción abierta y fijación interna. ¿Sí? Con eso sujetamos la placa. Nosotros lo vamos a sujetar de acá para que se atornille bien. ¿Sale? Pinzas para hueso de Kren. Se utiliza para manipular huesos fracturados y mantener la fractura en alineación mientras se colocan las placas y tornillos. También se emplea durante cirugías articulares totales para sujetar segmentos óseos. Pinzas para hueso de Lockman. Mira. Para mantener la fractura en alineación mientras se colocan los tornillos y placas. ¿Sí? Aquí se va a colocar el hueso fracturado para que esté alineado en ese momento. ¿Vale? Pinzas para huesos de Lewin. Estas también se le conoce como, bueno, son mangos anillados con puntas encontradas muy agudas. Mira. Se parece a una pinza de campo, ¿a poco no? Se parece como si fuera una pinza de campo, ¿no? O una pinza Sí, de Bacaus. Pero ¿cuál es la diferencia? Aquí en la mandíbula, ¿cómo se observan esas ranuras? Mira. Y que no tienen una punta rómaca. Perdón, una punta puntiaguda. La punta puntiaguda o filosa la tienen las pinzas de campo. Pinzas de punta. Se utilizan para retirar clavos y otros materiales metálicos y torcer alambres para esto. Comúnmente los albañiles pues la conocen como una pinza. Literal, ¿no? Por eso traumatología se parece a muchos instrumentos que nosotros en algún momento ya hemos utilizado en la vida común. Pinzas mecánicas. Esta es la famosa pinza de fuerza y presión que se llama, ¿no? Pero aquí se le llama pinzas mecánicas y se utiliza para colocar o retirar materiales metálicos y sujetar a trócares agudos durante la inserción de drenajes en heridas profundas. Separador de Benen. Separador de Benen. Mira cómo se ve el separador. ¿Sí? Se utiliza para retraer tejido durante cirugías de huesos grandes, por ejemplo, parte proximal o media del fémur. Separador de Hims. Separador de Hims. Se utiliza para separar tejidos para zonas profundas o superficiales y se emplea a menudo en cirugías de huesos largos. Separador de Beckman. ¿Sí? Este instrumento se parece mucho a un separador que se llama separador de Whitlander, pero muy parecido, pero no lo es, ¿sí? Por la estructura que tiene. Este separador de Beckman, como su nombre lo dice, es un separador y se usa en cirugía de tejidos profundos como los de columna vertebral y en fracturas de la parte proximal del fémur. ¿Qué quiere decir? Que con esto se van a separar los bordes de la herida quirúrgica para que el cirujano, perdón, para que el traumatólogo pueda trabajar ahí. Palanca para hueso de Murphy-Pillay. Esta es una luxadora de huesos de Murphy-Pillay y se utiliza para extraer la cabeza femoral de la articulación durante la artroplastía total de cadera. Y este es el famoso gancho para hueso, ¿no? Gancho para hueso. ¿Para qué se utiliza? Para retraer un hueso o otros tejidos densos. Para eso lo vamos a utilizar. Y aquí nos da una recomendación. Las puntas son muy agudas. Tener cuidado cuando se manipulen instrumentos agudos para evitar daños en los guantes y la piel o ambos. Separador de Chandler. Todos estos instrumentos, la mayoría de los hospitales no lo tienen, ¿eh? Son muy pocos los que tienen completo el stock. Este se utiliza para retraer huesos y otros tejidos igual. El mini separador de Hotman. Checa la estructura, mira cómo se ve. Y eso se utiliza para retraer hueso o otros tejidos en zonas pequeñas restringidas. Se emplean a menudo durante la reducción abierta, lo que es una RAFI de tobillo. Es donde lo vamos a utilizar. Separador de Hotman afilado. En esta parte ya tiene filo ese separador. Y lo mismo se usa para retraer un segmento grande de tejido, por lo común cerca del hueso.
Es donde lo vamos a utilizar. Separador de Homan-Romo, este no tiene punta y tiene la misma función. Separador de Randnell. Observa, mira, esta mandíbula y acá una invertida y otra invertida. Se utiliza para atraer cantidades variables de tejido a distintas profundidades. Y el famosísimo separador de Israel, ¿no? Que parece una mano. Aunque ese nomás tiene 4 dedos. ¿A poco no se parece una mano eso? Pero así se llama. Separador de Israel. Y aquí es donde se coloca la mano. Acá para jalar, ¿sale? Sirve para retraer grandes cantidades de tejido en el que no suele incluirse hueso. Separador cobra. Se parece a una cobra porque si tú lo pones al revés, esto va a ser como si fuera la cabeza de la cobra. Esto de acá. Se utiliza para retraer grandes cantidades de tejido. La gran curvatura de la pala permite alejar mucho el tejido del campo para una mejor visualización. Separador para rodilla de Blown. Mira, se utiliza para retraer tejido o ángulo recto de la rodilla. Separador para cadera de Taylor. Se utiliza para separar tejido con fines de exposición en artroplastías totales de cadera. Separador de Alp. Mira. Es un separador autoestático. ¿Por qué autoestático? Porque con esto tú lo vas a fijar y ahí se va a quedar y no va a ser necesario que tú lo estés manipulando con una mano. ¿Vale? Se utiliza para retraer en espacios reducidos. ¿Ok? Continuamos. El separador para la cabeza de húmero. Mira. Se coloca entre el rodete glenoideo y la cabeza humeral con fines de exposición. O sea, se utiliza como para operar. Separador para la cabeza de húmero de Fukuda. Eso también se le conoce como retractor de Fukuda y se utiliza para retraer la diáfisis humeral en sentido posterior y ayudar a exponer toda la superficie glenoidea. ¿Sí? Esto se refiere a la parte interna del hueso. ¿Vale? La palanca para la cabeza de húmero. Es un retractor de hombro, ¿esto? Y se utiliza para separar la cabeza humeral de la articulación durante una artroplastía total de hombro, ¿sale? Miren, las cirugías de hombro son muy delicadas, alumnos. En el posoperatorio, en todas las cirugías de trauma, en el posoperatorio es muy importante que el traumatólogo le dé la recomendación al paciente de que utilice un dispositivo de ayuda, así se llaman, ¿verdad? Por ejemplo, a las personas que las operan de algún radiocúbito, ¿cuál sería el dispositivo de ayuda que van a utilizar? Cirugía de húmero radiocúbito, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? ¿Mm? Después de la cirugía, Cabestrillo. ¿cómo? Como Es como un cabestrillo. Es como un cabestrillo, cabestrillo, algo así. exactamente, cabestrillo se llama. ¿Vale? Igual en los miembros pélvicos, si hay una cirugía, también pueden utilizar una tobillera como soporte, alguna rodillera, para su mejor recuperación, sobre todo para que no pongan el soporte del peso. Miren, las cirugías de traumatología son cirugías muy, pero muy importantes en el posoperatorio, sobre todo las indicaciones del médico tienen que ser muy estrictas en la aplicación. En cuanto al movimiento del paciente, si el paciente primero tiene que usar muletas, ¿eh? Muletas. Si estamos hablando de un paciente joven, literalmente hablando como nosotros que somos jóvenes, tienes que usar muleta. Primero. Después vas a usar bastón. Hablando de una cirugía ortopédica de miembros pélvicos, ¿eh? Y ya finalmente, pues vas a utilizar ¿qué? Nada. ¿Y qué pasa con los pacientes? Cuando están en la fase de usar muletas, se desesperan muchísimo. Porque la muleta tiene un objetivo, que tú no asientes el pie. ¿Sale? Que tú no asientes el pie. Ese es el objetivo de la muleta. El pie que te operaron. Pero las personas se desesperan y ¿qué hacen?
dejan luego las muletas y se van. Y ya ni siquiera usan el bastón. Y es ahí cuando no quedan bien. No quedan bien. ¿Vale? Entonces, esas recomendaciones se las tienes que hacer como enfermera. Separador para deltoides de Brown, como su nombre lo dice, es para separar el músculo deltoides, ¿sale? Según el contorno de la cabeza humeral, a fin de retraer el deltoides y permitir la exposición. Esto es en fracturas de lo que es la parte del hombro. El separador glenoideo autoestático de Colbert es un separador autoestático con anillos que tienen palas casi planas a profundas intercambiables. Se usa para retraer la cápsula y mantenerla abierta durante las intervenciones de hombro. ¿Sí? Así como viene este separador, así como lo ves acá, con estas palitas que trae acá, ¿a qué separador más o menos se asemeja de ginecología? A ver, ¿cómo se llama ese separador? Tiene un cierto parecido, a ver cómo se llama, sobre todo por las palas. ¿Cómo se llama ese separador? En gineco se usa en la histerectomía abdominal. Histerectomía abdominal abierta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Separador Sullivan. Sullivan, ¿sale? Muy parecido a esto, ¿eh? Tenemos un sistema de limpieza de heridas, como su nombre lo dice, es un sistema de irrigación y debridamiento de las heridas, ¿sale? Suele emplearse para irrigación a alta presión durante artroplastías totales, o sea, es para limpiar internamente, ¿no? Para retirar todos los restos. Y bueno, aquí ya vienen los endoscopios de 4 milímetros y 25, también se le conoce como artroscopio, y esto es que más que nada es como una lente para ver lo interior, prácticamente es como la lente, ¿no? Para poder ver el interior del del hueso donde se esté trabajando en las cirugías de artroscopía. La cámara endoscópica es para transmisión de imágenes del endoscopio rígido, flexible hasta el monitor de video, y es este cable, ¿no? Parte de la cámara donde va ahí. Juego de instrumentos para fragmentos grandes, pues estos son unas cajas, como lo ven acá, ¿sí? En esto, en estos instrumentos, en la primera bandeja tenemos instrumentos de diferentes tipos, como destornilladores, medidor de profundidad, diversas brocas, machos de rosca, madril, guías de taladro y sujetadores de placa. ¿Qué es esto de acá? Mira, en la primera caja. Destornilladores, brocas, todo esto. O sea, son cajas de traumatología y ortopedia, ¿no? En la segunda caja vamos a tener placas estrechas, placas anchas, placas en T y plantillas de flexión, que es esta, en la segunda caja. Mira. Y por último, vamos a tener los clavos. ¿Sale? En la tercera, vamos a tener, perdón, es atrás. En la tercera, vamos a tener tornillos. Tornillería de diversos, tornillos de traba, otros implantes y pinzas para tornillos. Y estos se utilizan que son instrumentos, placas y tornillos para aplicar fracturas de huesos grandes. Y aquí están todos los tornillos, vienen por medidas. Estas placas, estas cajas de instrumental, se esterilizan, ¿sí? Se esterilizan también y cuando tú las vayas a abrir, las vas a tener que manejar en tu mesa riñón. En la zona estéril de la mesa riñón, ahí las vas a manejar y desde ahí vas a manipular, ¿sale? Y como su nombre lo dice, pues ya ahí vamos a utilizar eso, los tornillos que se vayan a usar, pues se van a usar. Y pues los tornillos se van a quedar adentro del paciente, ya no lo vas a regresar a la caja. Una recomendación es que tú tienes que ir viendo que tiene que estar completo del set de tornillos. Si utilizaste 2, 3, hay que reportarlos para que los repongan, al igual que en las brocas, ¿sale? O el juego de instrumentos para pequeños fragmentos, es lo mismo. Ahí tenemos, miren, pero ya esto es para cirugías pequeñas, lo mismo. Brocas, ¿vale? Pinzas, placas, como lo dice acá, en la primera,
nos menciona en la primera bandeja diversos destornilladores, brocas, medidor de profundidad, grapas para hueso y recuperador de tornillos. ¿Qué es esta? Mira. Brocas, medidor de profundidad. Aquí está. En la segunda caja viene implantes y tornillos. ¿Vale? Implantes y tornillos. Segunda caja. ¿Vale? En la tercera caja vienen bueno, en la segunda acá y la tercera viene junto porque dice placas de compresión y bloqueo, viene todo junto. Sí, vamos acá. Esto de acá, mira, aquí están todos los tornillos. Mira. ¿Sale? Instrumentos para reemplazo total de rodilla. Bueno, en los instrumentos para reemplazo de total de rodilla, sobre todo cuando se hace la cirugía que se llama artroplastía de rodilla, o sea, es cambiar la rodilla enferma del paciente por una rodilla artificial. ¿Sale? Y pues aquí tenemos los siguientes. Aquí está, mira todo esto, que es la bandeja medular, la bandeja de implante temporal, o sea, de la rodilla como tal, las rótulas, ¿sí? Que están acá, la bandeja de estabilizador posterior, aquí tenemos lo que es la parte de la placa tibial, todo esto de acá, y los juegos de instrumentos para cirugía fibotemoral, ¿vale? Aquí hay un destornillador, otro destornillador, ¿sí? Y juegos de instrumentos para cirugía tibiofemoral igual, mira, ¿vale? Entonces, todo eso se va a utilizar, pero ya en cirugía de trasplante de rodilla. Y también hay para trasplante total de cadera, lo mismo, ¿vale? Aquí están todos, aquí tenemos, por ejemplo, la bandeja de instrumentos de acetámbulo 1, el de acetámbulo 2, aquí tenemos el juego de fresas con los que se van a hacer las perforaciones, los núcleos acetubulares, tenemos los recubrimientos acetubulares, los collares crónicos, los instrumentos para diáfisis femoral y los probadores para cabeza femoral. Este material es muy caro, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la región del Istmo, en los hospitales no se realiza la cirugía de trasplante de rótula, o lo que es una artroplastía total de rodilla. No se, no hay, no se hace, ¿no? Al menos en la región del Istmo no, porque es una cirugía muy cara. ¿Sale? Entonces, no sé si los hospitales Genoveva tienen cuenta con estas bandejas de material. No todas, pero algunas sí. Sí, así es. Ok. Sí, porque sobre todo es material muy caro, la verdad. Y pues bueno, esta información fue extraída del libro de instrumental quirúrgico Manual Moderno, la segunda edición, publicada en 2019 por el autor mexicano René Nemitz. ¿Okay? Pues no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Esto es algo de manera general, muy general, para la información. Pues me gustaría escucharlos. ¿Ok? Pues bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a dar por terminada la sesión de esta noche. Nos vemos en nuestra próxima clase. El taller de quirúrgica lo vamos a programar en bueno, primero yo quiero preguntarles, me llamó mucho la atención que no estuvieron presentes en el taller.